Ya, estamos nuevamente. Ya, Ya. a ver. Entonces, bueno, como te decía, me parece bastante importante ver cómo es que él se ha ido construyendo en línea también a este principio tal vez de proactividad, lo que tú nos comentabas el día lunes, que ha sido muy resiliente y demás, porque ya si es que nos vamos, por ejemplo, a un ámbito interno, que también básicamente estoy abordando en el análisis de mi tesis, me Ajá. parece impresionante cómo hemos atravesado varias crisis políticas, sociales, económicas, donde básicamente toda la hipótesis o tal vez la lógica de proyectos como fue mesas de convergencia, como está haciendo diálogos nacionales, podría caerse, ¿no? Sin embargo, en línea a esto, también te querría preguntar, tal vez cómo aborda Skell, por ejemplo, el tema de la diversidad de perspectivas, la diversidad cultural y además las diferencias de perspectivas de acuerdo a los proyectos, ¿no? Con colaboraciones internacionales, que brevemente ya nombraste un poco en la primera parte, de obviamente que gira en torno a esta lógica de relaciones internacionales también. Ya, verás, yo creo que un elemento importante para entender el nivel de posición, todo tiene que ver con un tipo de posicionamiento que una organización determinada puede ir construyendo en el tiempo. Es decir, es como que hay algunos temas que están más allá del, digamos, que no son como una suerte de tareas, sino que más Ya. bien son temas constitutivos al ejercicio de una organización. Entonces, para el caso de Esquel, el tema del diálogo no es una actividad, sino que es un elemento constitutivo de su principio para la gestión. Entonces, eso cambia muchísimo. Es que él se plantean los temas de diálogo, es decir, para nosotros el diálogo, aparte de ser un método, que podría ser un medio, Uh-huh. a la vez es un fin y a la vez es un principio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, claro, si tú tienes al diálogo como un método, como un fin y como un principio, o sea, un método concebido como un medio, un principio y un fin, entonces, lógicamente, tú es absolutamente indispensable que tu compositiva, tu estructura, tu forma de trabajo, tus estrategias apunten hacia digamos, una gestión de la pluralidad, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces creo Claro. que eso es súper importante porque en el ADN de Skell está ser plural. No podrías, por ejemplo, plantearte el diálogo como uno de tus instrumentos o plantear al diálogo como un principio de tu gestión si es que no lo aplicas desde una perspectiva de respeto, promoción de la pluralidad y de la diversidad. Entonces, ese creo que es un elemento importante para entender cómo nosotros nos acercamos a esa problemática. Entonces, ¿Aló? el énfasis Perfecto. y ahí te decía que desde ahí el énfasis que nosotros damos a los temas de compositiva de nuestros espacios dialógicos, digamos, o de nuestros espacios de encuentro, es siempre tratando de poder incluir a la diversidad dentro de nuestros espacios. Esto significa también un reto que es la definición de los objetivos, de los propósitos de estos diálogos plurales, pero también es un reto en términos de los métodos, ¿no es cierto? Entonces, Claro. ¿cómo vamos nosotros construyendo la metodología que nos permita procesar la diversidad y a partir y no y digamos y permitir que la diversidad pueda generar algún tipo de mecanismo de encuentro que derive en un acuerdo, ¿cierto? Porque desde la diversidad también una diversidad polarizada puede ser más bien un problema más que una virtud, ¿no? Porque en la diversidad polarizada todos son tan diferentes
que no pueden encontrar ningún punto en común y por tanto no llegan a generar ningún tipo de trabajo compartido o de objetivo compartido. Totalmente. Entonces ese es un reto que tenemos como organización. Pero de fondo está que, como te digo, que la pluralidad para nosotros no solo es una aspiración, sino es un elemento constitutivo. Como el diálogo, o sea, serían estos elementos constitutivos de los que me estás comentando. Ajá. Perfecto. Ajá. Wow, eso me parece también bastante importante, más bien gracias por tomarlo, Betito. En línea eso también te quería preguntar, bueno, dado que has estado involucrado directamente, siendo uno de los actores principales desde el inicio de que vieron nacer justamente estos proyectos, ¿cuáles dirías tú que fueron los principales nudos críticos que, por ejemplo, identificaste al momento de la ejecución de Mesa de Convergencia? Como primera parte y posteriormente con lo que está pasando Diálogos Nacionales, porque claro, como te digo, evidentemente he estado, bueno, investigando y por ejemplo con mesas de convergencia alguna especie de solución o bueno, de explicación, no de solución, que yo he estado tratando de dar a esta pregunta es justamente la polarización bastante fuerte y contundente que estuvo cuando estábamos gobernados por Rafael Correa, por ejemplo, en su momento, que justamente hubieron 3 decretos específicos que incidieron de manera directa en la cooperación internacional y uno directamente sobre las ONGs, como en este caso Esquel. Mesas de convergencia por un lado y por otro lado Diálogos Nacionales, evidentemente nos hemos enfrentado a paros, en este momento estamos con el poder legislativo pues disuelto, súper abstracto, entonces bajo tu mirada igualmente, ¿cómo miras estos nudos críticos tal vez que se han identificado en estos dos procesos de democracia justamente? Hola, ahí creo que ya te recuperé. Ay, Hola. perdón. Hola, ¿me escuchas? Ahí sí, ahí ya te recuperé. No, sí escuché creo que hasta lo último. Verás, yo creo que en los dos casos, tanto como mesa de convergencia, y tú lo explicaste bien, como mesa de convergencia y como programa de diálogos nacionales, el reto más importante ha sido un reto de contexto. De cómo el tema del diálogo entra en uno u otro momento del contexto en el que se empuja. En el caso de la mesa de convergencia, o sea, no era tanto establecer una interlocución con el Estado en orden de generar una incidencia en políticas públicas. Eso es... ¿Aló? Beto. Ya. No sé. Regresaste. ¿Ahí? Sí, ahí. Ya. Entonces, verás, te decía que en el caso de la mesa de convergencia hay una particularidad específica de que la mesa no buscaba generar un espacio de diálogo con fines de incidencia en las políticas públicas, porque por lo menos en las políticas públicas definidas desde el gobierno, porque el fondo era que por la relación que el gobierno de Correa tenía con la sociedad civil, él no, digamos, en ese gobierno no se aceptaba un nivel de participación con incidencia real de la sociedad civil en los temas que el gobierno plantea. Claro. Entonces ahí en esta etapa el reto que imponía el contexto era el poder sostener, y casi era un reto es un reto de sobrevivencia, de cómo hacer para que la sociedad civil no desaparezca, de cómo seguir manteniendo una dinámica que permita a la sociedad civil seguir trabajando en algunos de los temas que trabajaba. O sea, con el gobierno de Correa se produjo un proceso que desde el punto de vista sociológico se llama como de expropiación social. Es decir, habían algunos roles, algunas tareas que cumplía la sociedad civil antes del gobierno de Correa, que con el gobierno de Correa pasaron a ser de exclusividad del Estado.
y en temas que eran, o sea, temas que son responsabilidad del Estado, lógicamente, pero que también la sociedad civil actuaba como un elemento catalizador o activador de desarrollo. Por ejemplo, el tema de educación, digamos, el trabajo que se hacía en las escuelas, en los colegios, aportes de infraestructura, cosas de ese estilo, aportes a metodologías. Ahí, en el gobierno de Correa, lo que se hizo es, como te digo, un proceso de expropiación social que significó decir, a ver, el campo de la educación no es un campo para el trabajo de las ONGs. Y aquí la rectoría es del Ministerio de Educación y ustedes no tienen ningún tipo de opinión o de papel en relación a estos temas. Entonces, eso era de esa convergencia. El programa de diálogos nacionales se desarrolla en otro contexto. En el programa de diálogos nacionales hay un cambio ya en el sistema de relaciones entre sociedad civil y Estado. Y el gobierno es más permeable a una participación de la sociedad civil en relación a diferentes temas. Eso pensando también que los gobiernos, en este caso tanto de Moreno como de Lasso, tenían y tienen muchas debilidades en términos del rol que puede tener el Estado para los temas de desarrollo. En algunos casos, propios a las situaciones de crisis que ha experimentado el país, pero también en otros casos parte de una visión en donde, digamos, el Estado no tiene capacidades, ¿no? Es decir, no le dotan de demasiadas capacidades. Hay gobiernos que no le dotan de demasiada capacidad al Estado como para poder dar respuesta a situaciones sociales. Sus intereses están en otro lado. Totalmente. Entonces, ese es el caso. Entonces, diálogos nacionales tiene otro contexto, pero también está sometido a los cambios que el contexto provoca. Por ejemplo, las crisis actuales, paro nacional, la crisis de muerte cruzada y todas estas cosas que vivimos, ¿no? Es que eso te diría sobre este punto. Perfecto. Eso te digo algo que nuevamente recalco y más que nunca me queda como la certeza, es que la resiliencia, ¿no? O sea, la resiliencia y tal vez que, o sea, el ser necios y el ser tercos, pero en un buen sentido, como claro, involucrando justamente tal vez yo diría que hasta la esperanza en la agenda, ¿no? Porque digamos, yo actualmente hablo con alguien y me dice, no, es que chuta, mira cómo está el tema y demás, pero por ejemplo es lo que me decías anteriormente, o sea, y esto también creo que responde a la siguiente pregunta que te quería hacer acerca, por ejemplo, del enfoque de Skell para justamente fortalecer la participación y el empoderamiento o sea, no sería solo de las comunidades locales, sino sería, yo siento que sí hemos trascendido, porque, o sea, es increíble, por ejemplo, ver este espacio de la escuela de diálogo, Beto, me parece algo fundamental, y es lo que hablabas acerca del sostenimiento, ¿no? Porque, claro, no es como que se dice, ¿saben qué? Sí, estamos impulsando esto, y pese a este panorama polarizado que venimos arrastrando desde hace una época, se queda ahí, sino más bien como tal vez seguimos impulsando y sensibilizando a la ciudadanía en sí para que ellos, o sea, nosotros estemos en la capacidad de poder tener justamente estos espacios de diálogo, ¿no? Entonces, también eso creo que me parecería que ya me comentaste acerca de, por ejemplo, cómo es que él realiza acciones específicas y muy concretas para fortalecer la participación y el empoderamiento ciudadano. Entonces, pienso que esto sí ha estado visibilizado a nivel nacional, pero en esta línea tal vez no sé si algo se me está escapando o si igual muchísimas gracias por más bien, creo que me emocioné mucho, pero en realidad creo que está increíble la conversación. Buenas, chévere. Eso. Pero yo creo que, sí, en este tema del sostenimiento y la participación, y el papel que podemos tener. Pero yo creo que una buena parte del ejercicio que nosotros hacemos es de poder motivar, ¿no es cierto? Perfecto. Motivar a otros actores a involucrarse, porque los actores y la participación tiene mucho de decir, uno participa en aquellas cosas que le interesan, en aquellas cosas que uno considera que son buenas para
desde cualquier perspectiva. Puede ser buena para ti, buena para tu familia, buena para tu espacio, o que están enmarcadas en lo que son tus valores, tus principios, tus causas, tus búsquedas. Entonces, yo creo que el papel que a veces nosotros cumplimos es que ayudamos a los agentes de cambio, a esos que se involucran en temas de transformación. Uno es a incorporar unos enfoques, es decir, les ayudamos eso a nivel de procesos formativos u otras cosas, ¿no? Los liderazgos los tienen, pero a veces no toman en cuenta algunas cosas que quizás nosotros por la experiencia o por ser una organización especializada que trabaja todos los días en estos temas y demás, claro, nosotros tenemos y entonces trasladamos enfoques y eso es bueno porque a veces un enfoque distinto puede ayudar a disparar un proceso que quizás estaba atorado porque solo se estaba viendo desde un solo ángulo. Y al tener un ángulo distinto o un ángulo complementario es como que potencia eso que ya está ahí, es como una semillita que le pones agua y entonces empieza a crecer. Así es que eso creo que ese es un papel que tenemos nosotros, ¿no? Como trasladar enfoques. Yo creo que la otra cosa que hacemos en términos de estos procesos de activación de otros es que, digamos, ayudamos a generar espacios de reflexión estratégicos. Entonces, porque no es solo decirles, bueno, algo que les podemos contar, sino que creamos las capacidades o competencias para que el otro empiece a preguntarse de forma más sostenida y metódica sobre cómo ser más pertinente en el contexto. Y creo que esa es una característica de Scale, es decir, que a veces no tienen las organizaciones. No todas las organizaciones ante una situación entran en un proceso de reflexión. Ejemplo, el lunes pasado, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos una dinámica que es todos los lunes nos encontramos para contarnos las actividades y proyectos. Pero el lunes pasado nosotros hicimos un pare a ese método. Y dijimos, a ver, hoy no vamos a contarnos qué es lo que estamos haciendo. Hoy nos vamos a preguntar o empezar a reflexionar sobre qué es lo que el contexto está demandando. ¿Qué es lo que está ocurriendo demandando y qué es lo que está ocurriendo en el contexto para saber qué es lo que vamos a hacer o cuál va a ser las orientaciones que vamos a adoptar en el marco de ese nuevo contexto en el que estamos. Entonces, eso mismo que hacemos internamente, yo creo que lo hacemos a través de todos nuestros ejercicios. Es como que no siempre está en la agenda, digamos, pero es como que es parte de nuestras prácticas. Claro, y eso es un elemento que creo que muchos lo ven de forma muy positiva. Entonces, creo que en ese sentido ayudamos a los agentes de cambio a incorporar procesos o iniciativas que apuntan a reflexiones estratégicas. Y eso es algo que resulta, digamos, bueno en este caso para las organizaciones. Y finalmente, yo creo que somos unos activadores de espacios de trabajo colaborativo. O sea, siempre estamos proponiendo juntarnos para hacer cosas, estamos transfiriendo elementos para trabajar en equipo, estamos diciendo, oye, es importante la empatía, me encanta, son como elementos que son importantes dentro de la perspectiva del sostenimiento de la organización y de la sostenibilidad de otros procesos, de otros actores. Entonces, es como que siempre estamos defendiendo como argumento el trabajo colaborativo, la calidez, la generosidad, la empatía, la solidaridad, la empatía. Siempre estamos planteando, y eso es algo, por lo menos yo como líder de Scale, yo siempre me vas a escuchar hablar así, hasta repetitivamente, porque para mí es un valor intrínseco de Scale. Y es algo que hay que mantenerlo. Y si algún rato ya no estoy en liderazgo, porque así tiene que ser, el siguiente líder de Scale
deberá tratar de preservar ese valor, ¿no? O sea, el momento que nos convirtamos en los tecnócratas, perdemos la esencialidad de lo que nos diferencia con otras organizaciones. Entonces, para tecnócratas es mejor Faro. O sea, hace las cosas mejor que nosotros, desde el punto de vista más técnico, en el sentido de digamos, de todo el tema de investigación, estudios, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido ellos tienen un área de investigación, saben cómo hacer investigaciones, saben hacer publicaciones, esos son mucho mejores. Nosotros no tenemos una posibilidad de competir con ellos en esa área, pero sí en otros aspectos. Totalmente. Así es, pero los diferenciadores de estos elementos de calidez, de estos elementos de empatía, de trabajo por la comunidad, de acercamiento a los actores desde un punto de vista agente de cambio, es decir, es como no somos antes nos definíamos como facilitadores de procesos, ayudamos a facilitar procesos, pero yo cambié esa lógica. Yo ahora, nosotros tenemos como que definirnos como impulsores de causas. Impulsores de causas. Claro, porque cuando impulsas una causa, tú tienes una bandera y estás con los que tienen la bandera. No simplemente asesoras a los que tienen la bandera, eso es pinta el emplazamiento. ¿No? Es diferente. El facilitador no tiene que jugarse, ¿no? Que facilita procesos de la comunidad, no se juega por la comunidad. Nosotros somos otro miembro de la comunidad. Y eso cambia sustancialmente la forma de encarar tanto el sistema de gestión como los estratégicos. Claro. Es muy importante ese cambio. Eso te iba a decir y creo que recojo con esto de impulsores de cambio. Porque, claro, como tú lo dijiste, un facilitador tal vez solo hasta cierta manera podría llegar a direccionar y tal vez dotar de ciertas herramientas bueno, dependiendo de las necesidades, los programas y demás, ¿no? Pero cuando ya te insertas de lleno en una causa que creo que lo haces que él, o sea, ya te vuelves como, ya no es la causa del otro, sino es tu causa también, ¿no? Entonces eso también creo que se construye, o sea, ayuda más bien a esta construcción del Ecuador que queremos tener todos, ¿no? Todos, y creo que, o sea, esa visión has hecho un trabajo estupendo, Beto, porque siento que si es que los organismos internacionales, en este caso, e independientemente de Counterpart, de la Unión Europea y demás, siento que eso se ve reflejado en el trabajo y no solo a nivel nacional, sino que por eso este tipo de organismos buscan a Esquel como un líder y como justamente más que este liderazgo, tal vez no con esta lógica de impulsador, sino más bien de facilitador. No, perdón, al revés lo que dije, es lo que tal vez ha permitido de cierta manera mantener, nuestra agenda alineada tal vez a la de otras instancias ya internacionales. Entonces, creo que me queda bastante claro. La base de la sostenibilidad, nuestra base esto es algo que nace igual de procesos de reflexión estratégica. Uh-huh. En la pandemia había tanta incertidumbre que el único faro que uno puede tener en la pandemia, es decir, es como, haz de cuenta que la pandemia es una suerte de mar embravecido, ¿no es cierto? Entonces, y estás en la noche. Uy, Juan, complicadísimo. Y si tú no tienes unas causas, las causas son los faros. Si tú no tienes unas causas, la incertidumbre te come, porque porque nadie sabe hacia dónde ir. Y si tú eres un facilitador o es alguien que apoyas a otros en la identificación de cosas, o sea, no tienes tus propios nortes, sino que tus nortes se definen por los... En el norte tú estás vacío. Entonces, en las situaciones de incertidumbre, lo que pesan son los principios y las causas, y eso es lo que te puede dar una orientación. Sin principios y sin causas, una organización
tiende a desaparecer, porque las organizaciones se sostienen porque tienen sentido en función del contexto, son pertinentes a algo. Y entonces, si tu único sentido es ser una, no sé, pues, sostenerte como organización para generar trabajo, entonces lo que eres es una consultora. Y las consultoras, no sé, de crisis, ¿no? Porque las etapas de crisis requieren innovación, compromiso, paciencia, muchas cosas que son propias a los proyectos más que a los espacios laborales. Claro. Entonces, es que él no es y eso es lo que le hace diferente en muchas cosas. A veces la gente no entiende, pero es que él no es un espacio exclusivamente de trabajo. Nosotros tenemos un espacio laboral y recibimos salario por una suerte de la vida, que nos pagan por trabajar por ciertas causas. Pero lo que define el trabajo de Esquel no está en el mundo de la organización, de la institución laboral. Lo que define el trabajo de Esquel es el contenido que Esquel tiene en términos de que su organización también es una organización que busca un nuevo país. Lo que yo les decía el otro día, si Esquel tiene sentido, porque nosotros podemos tener una aspiración de cambio, y esa aspiración de cambio no solo es, digamos, frente a algo colectivo, son esfuerzos que también tienen que ver con una perspectiva personal de tener un mejor país para la gente a la que quieres. Tal cual. Entonces, si no está eso, no logra sortear las dificultades, porque laboralmente es que él puede tener unos incentivos, pero que no son los mejores del mercado. Muchachos, o sea, es que él no es un lugar, o sea, es que él es un bonito lugar para trabajar, pero si lo haces desde la perspectiva financiera, puede ser que encuentres mejores lugares para trabajar. ¿No es cierto? Entonces, pero ¿por qué te quedas en Esquel? Porque hay un ámbito, hay un crecimiento, y hay unas causas, hay unas misiones, hay una movilidad que está más allá de lo laboral. Y eso es fundamental para la sostenibilidad de una organización sin fin de lucro. Si fuéramos una organización empresarial, el modelo no sirve, porque en la organización empresarial, claro, se persiguen otro tipo de intereses. Claro, y lo que pesa es el rendimiento financiero. O sea, sí se mide el impacto de una empresa por rendimiento financiero. O sea, cuánto al final del año puede distribuirse entre los accionistas. Eso, claro que hay empresas y hay empresas, y hay empresas que cumplen tareas sociales, pero en el fondo el sentido de una empresa tiene que ver con el costo de oportunidad. O sea, ¿cuánto gano yo ahí y cuánto dejo de ganar por estar ahí? Porque claro, si yo evalúo y digo, estoy perdiendo, o sea, realmente yo trabajando en otro lado podría ganar más, entonces el costo de oportunidad desde el punto de vista empresarial me diría, oye, tengo que dejar esa actividad para ir hacia esa actividad que me da más rendimiento, pues no. O sea, porque ¿para qué estoy en una empresa que no me paga lo que podría recibir si estaría en otra empresa? Porque el tema de fondo es de ingreso financiero. Claro. Sí. Claro, no es la motivación como de Esquel. Y Beto, también escuchándote, o sea, nuevamente no solo quiero agradecerte por este espacio, sino más bien porque en serio creo que nunca he tenido la oportunidad de agradecerte, o sea, la oportunidad de poder aprender de primera mano de lo que pasa y en una instancia donde, como tú dices, promovemos y soñamos y tratamos de hacer acciones súper concretas en las diferentes áreas justamente para tener un mejor porvenir, ¿no? Entonces creo que igual para tal vez alguien
O sea, me encanta que haya tal vez gente joven, gente ya más adulta, pero como que toda esa complementariedad, o sea, yo le veo también así, es como impresionante, wow, yo creo que tal vez nunca he tenido el espacio como para agradecerlo, tal vez por igual como te digo, siento que todo está siendo un aprendizaje súper valioso de primera mano y nada, la verdad sí es que la vida me sigue permitiendo y bueno, como te digo, ahorita estoy en fase final, pero sí me gustaría, o sea, te juro, he tratado de enriquecerme tanto y siento que todo lo que ahorita igual estoy escuchando de ti, que tal vez también ya escuché de César, es tan valioso que sí, no sé, siento que vale la pena como que tal vez seguirlo trabajando, entonces creo que también te agradezco por motivarme tal vez a seguir y seguramente como yo estoy así estamos el resto de chicos, ¿no? De chicos, chicas ahí que estamos en la OFI. Así que también gracias por eso, Beto. Y de una vez ya para tal vez ir culminando, lo que te querría preguntar, tal vez es esta suerte de cómo tú dirías que tal vez Skell se involucra en la creación de redes y alianzas internacionales, aparte de tal vez esta constante proactividad en cuanto a las agendas internacionales para ampliar para ampliar justamente el impacto de los proyectos y en línea tal vez a eso también preguntarte ¿cómo miras tú a futuro con respecto a los intereses de los donantes y cómo crees que igualmente la agenda de Skell se iría como articulando, viendo que evidentemente a nivel nacional, pues ya lo comentamos antes, estamos como atravesando una crisis súper fuerte, pero sin embargo seguimos con toda la gana y el ánimo de tal vez seguir adhesionando a gente a que no sé, encontrar objetivos y metas comunes, ¿no? Y cómo eso justamente tiene que ver directamente el cómo, no sé, tú miras como líder justamente los intereses de los donantes. Ajá. Verás, yo lo que te digo ahí es que un elemento fundamental de Skell, de su ADN, es que nosotros nacimos como una red internacional. Eso está en el ADN de Skell, es decir, Skell nació con una conexión local, nacional e internacional, no es algo que se creó posteriormente, está en nuestro archivo profundo. Entonces, claro, nosotros dependemos mucho de las relaciones internacionales, con diferentes nodos, porque claro, digamos, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con USAID expresa el ejercicio de una relación internacional, ¿no es cierto?, que es con un gobierno externo. Trabajamos con la oficina de Ecuador, pero en realidad el centro nos lleva a trabajar estamos trabajando con la oficina de Ecuador, pero de fondo está ¿cómo se llama? Que tenemos que establecer conexiones con Estados Unidos, Washington, y así con Unión Europea, y así con todos los gobiernos con los que trabajamos. Entonces, cómo mantener esas relaciones implica siempre tener una perspectiva de trabajo digamos, que es local el concepto, ¿no es cierto? O sea, es lo global y lo local juntos. En nuestra dinámica está siempre presente, ¿no? Esa perspectiva de la localidad, es decir, los problemas globales requieren respuestas locales, regionales, nacionales e internacionales. ¿No es cierto? Entonces, los problemas globales. Entonces, nosotros trabajamos sobre la base de ciertas problemáticas globales. Y eso es lo que hace que nosotros siempre estemos, de alguna manera, en correspondencia con las agendas. Porque si nosotros entendemos que los problemas globales requieren respuestas locales, entonces siempre vamos a estar tratando de conectar las agendas locales con las agendas globales o internacionales. Claro. Entonces ahí no nos perdemos. Si nosotros creyéramos que solo los problemas locales deben tener respuestas locales, entonces la relación internacional pierde sentido. ¿No es cierto? Porque, no estaríamos atentos a lo que pase afuera y a los intereses de la gente de afuera, ¿no?
no estaríamos atentos, pues, ¿no? Claro, Entonces, estaríamos como que ajenos a esas realidades. claro, y entonces por consiguiente, como está en nuestro ADN, no es que hacemos mucho, ya estamos en ese ejercicio. Ese es entonces, no estamos haciendo mucho, ¿no? Pero estamos ya en este ejercicio. Ahí está el Andy aquí que acabo de llegar. ¿En serio? Como Sí, siempre hay un hito, no mentira. Y siempre es el mismo. A eso. Ah, Así es que eso, Cris, yo creo que con eso se puede entender por qué es que estamos ahí imbricados, digamos, no destinamos tanta energía como para pensar y ahora cómo vamos a conectar las redes, porque somos parte somos parte de esta dinámica. de la dinámica Totalmente. Local. Glocal. O sea, problemas globales con respuestas locales. Somos parte de ese ejercicio. Si no seríamos parte de ese ejercicio, sería muy difícil. Es lo que a veces les pasa, por ejemplo, a las pymes, ¿no? A las pequeñas industrias que muchas podrían tener capacidad de exportación, pero no logran exportar porque sus formas de generar o sus productos están pensados para lo local. Y entonces, al estar pensados para lo local, es mucho más difícil un producto pensado en lo local exportarlo, porque no sabes cómo. Totalmente. Pero si tu producto responde a una necesidad global, por más que se haga localmente y por más que atienda localmente, eres parte del proceso. Entonces, siempre va a estar el tema de lo global funcionando contigo, porque está en tu giro del negocio. Del proceso. ¿Ya? Claro, entonces es que él básicamente desde que nació justamente es parte de este proceso, de esta dinámica, y por eso, como tú lo decías, Claro. O sea, tenemos como en las venas Está el ADN. el ADN, justamente. Es parte del ADN, es por eso que hay otro tipo de organizaciones que no se conectan mucho, porque son competencias, digamos. Claro. ¿No? Tú me has visto, por ejemplo, como cuando encaro una conversación con algún organismo de cooperación. Claro. Nosotros, siendo una organización que vela por valores, somos una organización que tiene unos postulados, entre comillas, lo voy a poner como de izquierda, ¿ya? Yo no voy a ir a una reunión teniendo esos postulados. Sé que una reunión con la embajada americana no voy a hablar pues de comunismo. Totalmente. Muchachas, no pues. Claro. Claro, no es claro, pero hay organizaciones que les pasa eso. Porque no entienden cómo hay que mantener esa relación. Y además no entienden que esto del imperialismo son narrativas también. Sí, totalmente. Claro, y que tener una relación con la embajada americana no significa que te estás vendiendo al imperialismo. ¿Me cachas? Sí, totalmente. Es, por ejemplo, dentro de los discursos que, no sé, me veía en el Ecuador en los años 2000. Y, por ejemplo, veía cuando Lucio Gutiérrez llegó a la presidencia, ¿no? Justamente con el movimiento indígena, con apoyo de más colectivos, y fue fuertemente atacado por justamente querer tener una relación más cercana con el gobierno estadounidense. Entonces, claro, todo el mundo, justamente por estas lógicas, siento también que pasa mucho que como sociedad no estamos a veces como preparados para dimensionar que los intentos o justamente la dinámica que en este caso organizaciones como Esquel realiza son justamente pensando en lo que hablábamos, ¿no? Justamente con esta metáfora de los faros, justamente con el objetivo de seguir alineando estas causas comunes para un mejor porvenir para todos, todas, todes. Así claro. Que eso entiendo totalmente, y eso te digo, es como que siento que desde 2005, no ha habido como un cambio, o sea, de nosotros
como sociedad de repensar justamente la necesidad de involucrarnos con otro tipo de actores que en realidad justamente a mediano o largo plazo nos ayudan a seguir, por ejemplo, en nuestro caso, gestionando programas y demás con financiamiento para justamente las causas en comunes que buscamos, ¿no? Entonces, eso, Beto, no sé si es que igual algo más, no sé, lo último que te pediría en esta línea es tal vez como, no sé, un mensaje de así como esperanzador, porque como te digo, yo me siento como muy, o sea, con mucha felicidad pese al contexto trágico que, o sea, y el panorama que nos espera, ¿no? Pero sin embargo, siempre trato de ver las cosas con eso, con esta esperanza con esta fe, mi mami me dice la fe y la esperanza es lo último que se debe perder. Y Jenny Gaibor no se equivoca en eso. Entonces, eso te pediría, Beto, ya para justamente ir cerrando. Verás, yo creo que en términos de lo que es el contexto, o sea, es súper importante pensar que el futuro, el futuro es una dimensión que siempre te genera oportunidad, ¿ya? Y entonces, eso es otra cosa que creo firmemente, ¿no? Si uno lanza una acción o apunta a generar algún tipo de, de acción que se proyecte, a veces uno piensa que la acción para proyectarla tiene que hacerla desde el presente y elaboras diagnósticos. Y entonces yo te digo, por ejemplo, ahorita, si tú elaboras el diagnóstico del país, claro, no vas a ningún lado. O sea, sí, literalmente. Si partes del presente, estás frito. Porque en el presente no hay condiciones de nada. ¿Qué condición institucional puedes tener con un país, con una esfera política como la que tenemos, absolutamente irresponsable, impresentable, polarizada, sin preocupación de intereses nacionales? ¿A dónde va un país sin institucionalidad? Es imposible. No hay salida para ese. Es el fracaso del país. Claro. Entonces, si te partes desde ahí. Pero otra cosa es pensar desde lo que quieres lograr a futuro, independientemente de cómo esté el presente. Yo creo que en algún rato pídeme por favor, y les voy a pasar lo que fue el discurso que hice por los 30 años de Esquel, que fue mi primer discurso formal, público, frente al, digamos, como director ejecutivo. Ese discurso lo llamé, ¿qué es lo que yo creo? Que hay que traer el futuro al presente. Y entonces, pensando en el futuro, ahí puedes trabajar sin anclaje al presente. Porque si te anclas en el presente, estás jodido. Entonces, trabajar, eso es, en algún momento nosotros que somos, yo por lo menos que soy siloísta, en algún momento a Silo le preguntaban, ¿no? Bueno, ¿y usted cómo se define? Y él decía que es utópico y anacrónico. Yo creo que así hay que presentarse, ¿no? Utópico porque estás planteado en el futuro, ¿no? No como una visión de ingenuidad, sino como una visión de que estás caminando hacia un horizonte al cual le tienes que poner un proyecto. O sea, esta es la utopía en el sentido de Tomás Moro, ¿no es cierto? Sí, es un filósofo, digamos, que definió la utopía como una opción de llegada a la cual tienes que ponerle un proyecto. Entonces, esa es la utopía. Tomás Moro. Tomás Moro. Y por otro lado, anacrónico. Es decir, que estás fuera de este tiempo. Porque estar fuera de este tiempo significa estar fuera de la condicionalidad que el presente te dice lo que es la verdad absoluta en ese presente. Y entonces, planteado así, puedes caminar hacia adelante. Y hasta donde llegues, ¿no? Porque esas son las utopías. O sea, tú estás trabajando hacia adelante y llegarás hasta algún lado. Pero vas creando las condiciones para el futuro. ¿Cachas? Sí, totalmente.
Así es que ese creo que eso hay que dimensionar. Así es que si quieres entender un poco de mi filosofía sobre el tema, recuérdame enviarte ¿El discurso de los 30 años? El discurso de los 30 años, porque Sí, ese aquí está todo lo que he hecho en estos años. En ese está, de hecho estoy poniendo buena parte de eso en lo que va a ser el código de ética de Esquel. Oh. ¿No? Qué genial que se vaya construyendo así, Beto, y gracias por la primicia, ¿no? De paso. Ahora sí te tengo que dejar porque ya estoy aquí a las afueras de la casa de mi hermano. No, Beto, nuevamente te agradezco un montón y bueno, ya lo he escuchado otra vez a Landy por ahí, ¿no? Pero hashtag, no, en serio, nuevamente gracias por el espacio, gracias por tu valioso aprendizaje, experiencia y demás y espero, bueno, sí te voy a molestar posteriormente con esto que me dices. Además, una pregunta chiquita como para también, así, solo entre paréntesis. Esto de, por ejemplo, de la localidad, tal vez tienes algún autor que, como que en el que maneje este tema de la localidad como tal, porque es nuevo para mí, la verdad. Verás, hay montones. Solo si te metes a Google Academic, pones local, reflexiones sobre lo local y entonces vas a encontrar. Perfecto. Lo que pasa es que es un concepto que se empezó a trabajar mucho la idea en la década del 2000. Entonces empezó a hablar mucho de la localidad y que nace de la década de los 90 con la irrupción de la globalización. Te cuento que yo tenía un profesor, ¿no? que cuando estaba en la universidad decía que la globalización es un cuento. Wow. En los 90. Entonces él decía, no, si ese es un cuento del imperio. Si es un cuento del imperio, no. La globalización es algo absolutamente tangible ahora, ¿no? Ahora nadie discute, porque ahora tenemos una cultura de acceso al Internet que claro, ha transformado la cultura. Entonces, ¿qué persona se desentiende de la existencia del Internet como un medio? Imposible. Y la Internet no es solo la biblioteca donde uno consigue cosas, ¿no? Es el lugar donde se desarrollan las nuevas expresiones de cultura. Y ahora un chico ecuatoriano, de clase media, de un sector así pequeño, puede llegar a convertirse o qué sé yo, va a tener niveles de seguimiento o hobbies relacionados a ver animes de Japón, que probablemente solo se pasan en Japón, pero que a él le fascina. Le gusta. Y es que transforma la cultura, porque él ya no está mirando, no sé, pues los cuentos de aquí, de las leyendas tradicionales. Cantuña, la caja ronca. O las leyendas, no sé, lo que antes se hacía cuando éramos yo niño, por ejemplo, había que en las noches se contaban los cuentos de miedo sobre el duende, el no sé qué. La pipona, ¿no? Y no mire la cosa. Pero no, o sea, eso ni siquiera sabrá. Él lo que conoce es sobre las historias que dieron origen a La Niña del Aro, que es un anime japonés. Claro. Pues quizás él va a conocer sobre eso. Y eso es lo que está en su cultura. Y eso poniéndote anime, pero música. El K-pop, claro, estas olas coreanas. Ajá. Y además que se traducen en formas culturales, no sé, todo ¿cómo se llama el cosplay, creo que se llama, por ejemplo, los que se disfrazan de... el cosplay, sí. Claro. De estas figuras. Claro, ajá. O cultura gótica, o no sé, pues, o los... y así, pues, se traducen en formas, ¿no? Los chicos emo, todo eso se convierten en elementos de la cultura. Pero es porque ahora estamos hablando, y ahí hay un autor que se llama, como se me fue porque unos chicos timbraron una caja. Ahí sale corriendo, huevón guambra. Claro. Entonces... Y yo no. Los maldigo, guaguas que juegan con el timbre de las personas, ¿no? Claro, eso. Sí, hay que echarles una maldición. Entonces, ay, Dios, no, ya soy una chava ruca, ¿no? Verle a Edgar Morin el tema de la sociedad planetaria. Sociedad planetaria, perfecto.
Ajá. Es un concepto que él impulsa mucho, que es el tema de la sociedad planetaria de Edgar Morin. Edgar Así Morin. es, sí. Perfecto, Ajá. Edgar Morin. Bueno, Beto, en serio te juro que creo que podría pasarme preguntándote cosas horas, pero ya le vi a Landy que me está diciendo que haga silencio psíquicamente, ¿no? Así que igualmente, o sea, Ya. en otro momento Oh, igual espero sí. agradecerte en persona porque te juro que Ah, todo esto es muy valioso e importante. sí, yo me he bajado Así, porque estaba en una entrevista. Sí, no, y ahorita ya se fue. Sí, estoy. así, Eso, perdón. Y eso, Betito. Entonces, ya, bueno, también la ya, manera de agradecerte va a ser ahí justamente diciéndote, mira, aquí está mi tesis. ya. Y eso, Bueno, Betito. Así que te mando un ya, abrazo muy chiquita. grande, espero que les vaya súper Bueno, bien, que tengas el resto de una tarde ya, súper chévere y ya. que pues siempre para adelante y con la mejor de las energías. Dale, chiquilla. Cuídate. Chau, chau. Un